¿Alguna solicitud por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Gracias. Señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo primero de la Carta Magna, así como el 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía solicita dicte un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cometidos en agravio de una víctima de identidad reservada, con iniciales PAVC, ya que dentro de los registros de la carpeta de investigación se desprende la existencia de los siguientes hechos. El día 22 de mayo de 2012, aproximadamente a la 1:10, sobre la calle 9, número 4712 de la localidad de Querétaro, el imputado Puentes Ruiz viajaba a bordo de una camioneta gris en compañía de una diversa persona del sexo masculino, momento en el que interceptan el vehículo donde viajaba la víctima en compañía de su esposo Martín. Cabe destacar, su señoría, que la víctima al momento de los hechos contaba con 2 meses de gestación. Posteriormente, el imputado Puentes Ruiz, con la utilización de un arma de fuego, obliga a la víctima a tripular el vehículo en el cual se desplazaba el imputado, para así privarla de su libertad y huir a gran velocidad con rumbo desconocido, a donde ahora sabemos es la calle 1, número 715 de la misma localidad, lugar en donde estuvo en cautiverio la víctima durante 16 días. El día 5 de junio de 2012, el imputado Puentes Ruiz realizó diversas llamadas telefónicas a la línea telefónica del ofendido Martín, exigiendo la cantidad de $1 millón a cambio de la libertad de su esposa. Ahora bien, atendiendo los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos y cada uno de ellos se tienen por satisfechos, en virtud de que, al inicio de la presente audiencia, se formuló imputación en contra de Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Asimismo, se le dio la oportunidad de declarar y éste manifestó su deseo de reservarse este derecho. Ahora bien, atendiendo a la fracción tercera, en cuanto a la existencia de un hecho que la ley señala como delito, se sustenta con lo siguiente. En primer término, con la acta de entrevista de la víctima de identidad reservada, así como del ofendido Martín, quienes precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito, ya que el día 22 de mayo de 2012, aproximadamente a la 1:10 sobre el domicilio anteriormente citado, ellos viajaban a bordo de su vehículo particular, momento en el que una camioneta gris los intercepta por la parte de enfrente, obligándoles a frenar su marcha. Asimismo, el imputado Puentes Ruiz, por la utilización de un arma de fuego, obliga a la víctima a viajar en su vehículo, para así privarla de su libertad. La víctima manifiesta que desconoce a sus secuestradores. Asimismo, desconoce el lugar en el que estuvo en cautiverio hasta que los agentes de la policía la liberaron. El ofendido establece que recibió diversas llamadas en donde le exigían $1 millón. Por otro lado, tenemos la entrevista del ciudadano Lorenzo Gilberto Lemus Girardot, quien establece que el día en que sucedieron los hechos, él se encontraba en su centro de trabajo, momento en el que una camioneta gris ve cómo intercepta a otro vehículo. También ve que una mujer es subida a la fuerza. Asimismo, escucha 2 detonaciones de arma de fuego y que este vehículo, al momento de huir, lo hizo con gran velocidad. Por otro lado, tenemos el informe policial del agente Armando Buitrago, en donde claramente podemos apreciar la existencia de un registro de llamadas realizadas entre el imputado y el ofendido. Ahora bien, haciéndome cargo de la probable intervención o participación del imputado en la comisión del hecho, se sustenta con lo siguiente. En primer término, con la entrevista del ciudadano Enrique Pimiento Gómez Bolaños, quien señala al imputado Puentes Ruiz como la persona que planeó e ideó el secuestro. Asimismo, Enrique Pimiento señala que el imputado es quien consiguió el teléfono de donde se hacían las llamadas para exigir un rescate. Y también que el imputado Puentes Ruiz es quien cuidaba a la víctima en un esparcimiento de 12 de la madrugada a 12 de la tarde. Por otro lado, tenemos la evidencia material consistente en la impresión de una huella dactilar recabada del vehículo de la víctima, que corresponde a Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Tenemos también la existencia de una pistola 9 milímetros encontrada dentro del radio de acción y disponibilidad inmediata del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Ahora bien, su señoría, en el caso concreto no se advierte ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es por todo lo anterior, su señoría, que se reitera la solicitud de que dicte un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es todo por el momento. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Honorable juez de control, la defensa solicita
se decrete auto de no vinculación a proceso con fundamento en el artículo 19 constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la Fiscalía no ha recopilado información pertinente, idónea y suficiente para acreditar que mi representado participó o cometió el hecho que la ley penal señala como delito. Si bien es cierto que una persona fue privada de su libertad, la víctima de iniciales PAVC, también es cierto que la Fiscalía no prueba que mi representado participó, con base a lo siguiente: que el día de los hechos, 22 de mayo del 2012, mi representado se encontraba en sus horas de trabajo, en el taller denominado Automotor Limitada, que comprendía de 22 horas a 12 horas. Además, que se registró cada 2 horas en una ficha como parte del reglamento de dicho taller. Esto lo comprueba Eduardo Santos, quien es propietario de dicho taller. Su señoría, una persona no se puede encontrar en 2 lugares al mismo tiempo. Ahora bien, la defensa se hará cargo de las siguientes consideraciones. Como punto 1, no se tiene demostrado que mi representado participó en dicho delito, ya que, con base a los testimonios de la víctima de iniciales PAVC, Martín Casas y Lorenzo Lemus, estos mismos afirman que no pudieron reconocer a mi representado como el que participó en el hecho, aún poniéndolos enfrente de ellos. Con respecto al punto 2, existe duda fundada en los diversos datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía. Con respecto a la prueba número 1, solicito no se considere, ya que Enrique Pimiento es una persona mentirosa y además que se aprovecha de los débiles. Esto lo afirma Marcela Puentes y Eduardo Santos, quienes lo conocen. Además, él afirma que haría lo imposible por no regresar a la cárcel, ya que anteriormente él estuvo detenido por el delito de homicidio. Además, la Fiscalía afirma que mi representado consiguió el teléfono, siendo que él reportó la pérdida unos días anteriores a una compañía denominada Movistar, la cual consta en dicha carpeta de investigación. Además, la Fiscalía afirma que mi representado resguardaba a la víctima, siendo que esto es erróneo, ya que mi representado trabaja en esas horas, de 12 a 12. Con respecto a la segunda evidencia ofrecida por la Fiscalía, solicito tampoco se considere, ya que Armando Buitrago tuvo una anotación de su expediente en el año 2009 por la Procuraduría General de Justicia, siendo que no pudo recabar debidamente una huella dactilar en una evidencia. Además, que afirma mi representado que el señor Martín Casas llevó días anteriores su vehículo a reparación y él fue quien lo reparó. Es muy evidente que haya huellas dactilares en dicho vehículo. Como tercer prueba, su señoría, también considero que no se toma en cuenta porque la pistola que tenía en posesión mi representado no pertenece a los cartuchos encontrados en los hechos. Por todo lo anterior, su señoría, con base al fundamento 316, fracción tercera, la Fiscalía no recopila los puntos necesarios para vincular a mi representado. Es todo por el momento, su señoría. ¿Alguna otra solicitud por parte de la Fiscalía? Su señoría, una vez que se ha resuelto la situación jurídica del imputado, esta Fiscalía solicita se abra debate para medida cautelar, así como también solicita permiso para tratar el mensaje. Adelante. Señoría, con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, en relación con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende el objeto de la medida cautelar, el cual consiste en garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigo y comunidad, así como también evitar un riesgo de sustracción y obstaculización del proceso. Esto debe sujetarse a los principios de mínima intervención, proporcionalidad e idoneidad. Para este caso, la Fiscalía solicita la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deviene de los artículos 167, 168, fracción primera, segunda y tercera, y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primeramente, me haré cargo de lo previsto en el 170, ya que evidentemente existe un riesgo fundado para la víctima en razón de la naturaleza dolosa del delito, que este fue cometido con medios violentos. Esto lo afirma así según las entrevistas que fueron recabadas a la víctima y a Martín Casas. Y ambos refieren que fueron apuntados con un arma de fuego y posteriormente privaron de la libertad a la víctima de identidad reservada. Además, su señoría, cabe mencionar que también se puede considerar un riesgo el hecho de que el imputado tiene conocimiento del entorno social y económico y familiar de la víctima, quien entonces
tenía 2 meses de embarazo. Esta medida resulta ser idónea, ya que, si bien es cierto, existen otras medidas como el aseguramiento, la prohibición del acercamiento a la víctima, también es cierto que estas medidas resultan ser insuficientes en razón de que no se cuenta con un número suficiente y necesario para garantizar que dicha medida se cumpla. Atendiendo a la proporcionalidad, la conducta de naturaleza, la gravedad de la conducta es muy alta y el bien jurídico vulnerado, así como también representa la penalidad más alta. En lo que refiere al artículo 168, fracción primera, existen datos en la carpeta de investigación, datos que obran y hacen suponer que el imputado, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, puede abandonar el lugar o se oculte en razón de la actividad económica o laboral que éste realiza, ya que es una actividad de fácil remuneración en cualquier lado. Atendiendo al párrafo segundo del mismo artículo, el máximo de la pena que se podría llegar a imponer es de hasta 100 años, por lo que evidentemente representa un riesgo de sustracción. Y referente al párrafo tercero del mismo artículo, el comportamiento del imputado fue inadecuado para los fines del proceso, ya que al momento de la detención por caso urgente del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, este se encontraba con destino al domicilio de su hermana, Marcela Puente Ruiz, que es un lugar diverso a donde suscitaron los hechos. Cabe mencionar que este último se encontraba armado. Es por consiguiente, señoría, que de acuerdo a lo dispuesto también en el artículo 167, refiere que el Ministerio Público podrá solicitar la medida de prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas no sean necesarias para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. Es por ello, señoría, que reitero la medida cautelar de prisión preventiva. Es todo por el momento. ¿Alguna solicitud o manifestación por parte de la defensa? Sí, su señoría. Solicito autorización para desplazarme el salón. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone a la solicitud realizada por parte del agente fiscal, toda vez que contraviene el párrafo segundo del artículo 19, además del artículo 20 en su fracción primera del apartado B, los anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, contraviene lo establecido en el artículo 13 y el 19 de la Ley Adjetiva Penal. Ahora bien, señoría, el agente fiscal intenta sustentar su petición en una teoría del riesgo, misma que no está siendo acreditada, pues dentro de la carpeta de investigación no obra informe alguno por parte de la Unidad de Medidas Cautelares en donde se haga una evaluación del riesgo. Es por ello que mi defendido, Carlos Atanasio Puentes Ruiz, no puede sustraerse de la acción de la justicia ni poner en riesgo los fines del proceso penal, tal y como lo menciona el agente. Ahora bien, señoría, atendiendo al primer supuesto del que nos habla la Fiscalía, en relación al peligro que corre la víctima y el ofendido por amenazas por parte de mi defenso, es totalmente una mentira, puesto que dentro de las entrevistas que obran dentro de la carpeta de investigación, ninguna de los dos, ni la víctima ni el ofendido, mencionan que mi defendido haya sido partícipe de tal ilícito que hicieron en contra de ellos. Tan es así que los mismos se sorprenden al ver que lo llevaron a reconocer a las personas que fueron las probables partícipes en el delito. Ahora bien, pasando al segundo supuesto, en relación al riesgo de fuga por su situación laboral, también es totalmente una mentira, puesto que mi representado labora en un taller mecánico, pero además de eso, su situación económica no le permitiría desplazarse del lugar donde se dice que se cometieron los hechos a otro distinto en donde está su trabajo. En lo que concierne a la fracción primera del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se justifica el arraigo de mi defensa de la manera siguiente.
mi defendido, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, es originario de Querétaro, localidad donde ha permanecido desde que él nació, pues ahí cursó su nivel de primaria, que es el único nivel educativo el que tiene. Pero además de eso, labora en un taller mecánico y además forma parte de una sociedad civil en pro de los jóvenes de la misma localidad. Es por ello que se justifica que 5 años ha formado parte de esa sociedad y que no ha sido su objetivo irse de ahí. Atendiendo a otro supuesto del que nos habla la Fiscalía en relación al máximo de la pena y que por esa razón pueda suponer que éste se quiera sustraer de la acción de la justicia, esto va en contra de los derechos que goza mi defendido por su presunción de inocencia, pues es el juez el que determinará mediante sentencia si él es culpable o inocente, pero mientras estamos en esta etapa se le debe considerar inocente. Siguiendo al acreditar que no hay riesgo de que la víctima y el ofendido por parte de mi defendido puedan correr algún peligro y que además que mi defendido pueda sustraerse de la acción de la justicia y que también tenga facilidades para sustraerse de la misma, es por lo anterior, su señoría, que solicito no tome en cuenta la solicitud que se está haciendo por parte del agente fiscal, pues no se encuentran los datos suficientes ni pertinentes y mucho menos idóneos para que se le fije la prisión preventiva. Es por eso que reitero, su señoría, que de nueva cuenta no tome la solicitud por parte de la Fiscalía y además se realiza un test de proporcionalidad con apego a un control de constitucionalidad y convencionalidad para que se aplique otra medida cautelar